En el corazón de cada ordenador que has ensamblado, debajo de los imponentes disipadores y las tarjetas gráficas de última generación, existe un ecosistema oculto de componentes que deciden si tu sistema vuela o se estrella. Siempre hablamos de Intel, hablamos de AMD, incluso hablamos de Nvidia, los titanes indiscutibles del hardware, pero para que ellos pudieran reinar, alguien tuvo que construir las rutas lógicas y los cimientos de la placa base. Así que hoy vamos a viajar a la época más cruda de la informática para sacar de la basura a uno de los arquitectos más grandes y olvidados, Ali Corporation, una empresa que nació de las entrañas de Acer, que le plantó cara a los gigantes en la legendaria era del Super Socket 7 y que incluso acabó siendo la pieza maestra de una guerra corporativa tan despiadada que terminó desmembrándola por completo. Traiciones, arquitecturas brillantes, latencias catastróficas y una destrucción corporativa disfrazada de adquisición. Así que prepárate, ponte el pantalón, corre por tu desayuno y tu cafecito, que esta es la historia de lo que pasó con Acer Laboratories y cómo en secreto moldearon la tecnología que utilizamos al día de hoy. Así que para comenzar con esta historia, debo decirte que Ali no es un nombre común, es un acrónimo de Acer Laboratories Inc. El nombre no era ninguna coincidencia, era literalmente el laboratorio de ID de Acer, convertido en su propia facción. Y no tiene nada que ver con AliExpress, aunque a veces el rendimiento de alguno de sus chips te hiciera pensar que venían de ahí. Y algo importante es que si no sabes qué demonios es un chipset, pues es fácil. Imagina que el procesador es el jugador principal, la tarjeta gráfica, la RAM y el disco duro son el party. El chipset es el código de red del servidor que permite que todos se comuniquen sin crasheos. Si el chipset es malo o tu red, el PC sufre lag interno, sin importar qué tan potente sea el CPU, la GPU o todos los demás componentes. Y podemos decir que Ali fue esa empresa que estuvo metida en todo tu setup, desde tu viejo Pentium hasta millones de dispositivos que probablemente tienes en tu casa e incluso no sabías. Nuestra historia comienza en el año 1987, en Hsinchu, Taiwán. En ese entonces Stan Seed, el legendario fundador de Acer, se dio cuenta de algo vital. Depender de terceros para los chips de comunicación de sus ordenadores era como jugar con lag y sin manos. Tenían que controlar su propio hardware. Así que fundó a Ali para desarrollar circuitos integrados, ICs y ASICs, los que serían para sus propios sistemas. Un detalle técnico importantísimo es que Ali nació y operó como una empresa fabless, es decir, ellos eran los arquitectos que hacían los planos de los chips, pero no tenían fábricas propias. Le pagaban a fabricantes como TSMC y otras fundiciones para que crearan el silicio. Originalmente, muchos creen que Ali solamente fabricaba componentes para Acer, pero esto es falso. Desde sus inicios, Ali operaba diseñando circuitos integrados, chips de entrada y salida, controladores para periféricos tanto para Acer como para terceros. Eran como los NPCs mercaderes que le vendían crafteos a cualquiera que tuviera el oro suficiente, y a principios de los años 90 decidieron salir al mapa principal, diseñando chipsets completos para procesadores 386 y 486. Y lo curioso es que en aquellos primeros años, incluso Intel licenciaba algunos diseños de chipset a terceros antes de pasar a dominar completamente el tablero. Y esto mismo le dio a la mismísima Ali una ventana de oportunidad perfecta para ofrecer opciones más baratas. Entonces, para el año 1995, Ali ya había acumulado suficiente experiencia y capital, y gracias a esto pudieron realizar su primera oferta pública inicial. Salieron a la bolsa de valores. Con ese buff económico inundaron el mercado con componentes esenciales. Si desarmabas una PC en los años 90, encontrabas el logo de Ali por todos lados. Controladores IDE para discos duros, controladoras USBs tempranas, audio integrado, PC Bridge para tarjetas de expansión y Embed Controllers que actuaban como el cerebro de bajo nivel de las placas base, e incluso tenían chipsets para el restrictivo mercado de las laptops. Toda esta avalancha de hardware hizo que fabricantes como Acer, Packard Bell, FIC, SS, PC Chips y Shuttle usaran sus componentes masivamente. Y extrañamente, tras la caída de Opti, VIA se convirtió rápidamente en el principal y más fiero rival de Ali en este terreno. Pero antes de entrar en la era dorada, Ali tuvo un episodio bastante turbio, pero que también fue fascinante con sus chipsets para los primeros Pentium. Porque si hacemos un poco de memoria, tal vez recuerdes el Aladdin 4, un chipset tan decente y barato que fabricantes de placa base de pésima calidad como los infames PC Chips decidieron comprarlo por montones, pero en lugar de darle crédito a la mismísima Ali, le borraron el logo con láser y lo remarcaron falsamente con nombres como TX Pro. Pero aquí surge una pregunta: ¿cuál era el objetivo
objetivo de hacer esta barbaridad? Pues fácil, engañar a los consumidores haciéndoles creer que estaban comprando una placa base de prestigio chipset 430TX de Intel. Y de alguna manera esto es algo irónico, porque el excelente trabajo de Ali terminó disfrazado como un clon pirata para que otros ganaran dinero fácil. Pero si creíamos que el año 1995 fue crecimiento, pues el año 1998 fue el año en que Ali sacó su carta trampa. Intel había decidido abandonar el Socket 7 para obligar a todo el mundo a saltar a su formato propietario, el Slot 1. Pero AMD y Cyrix se negaron. Así fue como nació el Super Socket 7, una plataforma que fue sostenida prácticamente en su totalidad por empresas como VIA, SIS y Ali. Pero lo mejor es que aquí mismo Ali lanzó el Aladdin 5. Este chipset estaba compuesto por el Northbridge M1541 y el Southbridge M1543. Estaban fabricados a 350 nanómetros, soportaban frontside boost de 100 MHz o FSB de 100 MHz, memoria EDORAM y SDRAM, tanto como PC66 como PC100, AGP2X y cachés L2 en placas de hasta 1 MB. Pero aunque todo esto suena bastante bonito, había un truco sucio: la memoria cacheable. Dependiendo de la revisión del chip M1541, como la infame versión E y de la arquitectura tag RAM de la placa, pues específicamente si usabas un tag RAM de 8 bits en lugar de uno de 11 bits, algunas versiones solo podían cachear los primeros 128 MB de RAM. Si instalabas más de eso, tu PC bajaba sus stats de rendimiento horriblemente. Afortunadamente, las revisiones más recientes solucionaban este problema y permitían llegar hasta 1 GB de memoria RAM de forma óptima. Pero aunque esto suena a una historia que salió bastante mal, pues es curioso porque la recepción del público entusiasta de AMD fue brutal. Usuarios con placas míticas como la Asus P5A alababan el rendimiento del procesador, diciendo que el Aladdin 5 le daba al K62 los FPS que Intel quería robarles. Pero tenían un problema grave: sufría de crasheos horribles de compatibilidad AGP con ciertas tarjetas de Nvidia y ATI. A nivel de CPU era una bestia, pero a nivel gráfico conectar una tarjeta potente era jugar a la ruleta rusa con tu partida. La pantalla se congelaba y tocaba reiniciar todo el sistema, pero aún así no le fue tan mal. Pues bueno, durante esta época el mercado cambió. Intel comenzó a fabricar sus propios chipsets de manera agresiva, reduciendo muchísimo el terreno de juego y dejando empresas como VIA, SIS y Ali peleándose por las obras. Pero antes de pasar a las nuevas plataformas, Ali intentó darle respiración de boca a boca y una última oportunidad al moribundo Super Socket 7, lanzando en el año 1999 el Ali Aladdin 7. Este chipset fue un intento desesperado por mantener viva la plataforma, pero traía un as bajo la manga increíble: una alianza con RTX, la legendaria empresa de arquitecturas gráficas que poco después diseñaría la GPU de la mismísima Nintendo GameCube. El Aladdin 7 incluía un núcleo gráfico 2D y 3D de RTX o RTX. Estaba integrado directamente en el silicio, incluso soportando el boost de 100 MHz y optimizaciones de memoria avanzadas. Prometía un rendimiento gráfico integrado revolucionario para el sector económico. Sin embargo, sufrió de un timing desastroso. Llegó con tanto retraso que para cuando finalmente pisó el mercado, los usuarios ya estaban abandonando el Super Socket 7 y por supuesto estaban migrando a las nuevas arquitecturas de Intel o esperando con ansias el Socket A de AMD. Fue un proyecto comercialmente fallido que apenas si vio la luz, convirtiendo a las contadísimas placa base con Aladdin 7 en el equivalente a encontrar un billete de lotería ganador pero caducado. Una rareza absoluta que demostró que en la tecnología llegar tarde a la fiesta es lo mismo que no ser invitado. Y aún así, Ali intentó expandirse, lanzando chipsets como el Aladdin Pro 2, el Aladdin Pro 4 y Aladdin Pro 5 para procesadores Intel, e incluso experimentaron con gráficos integrados lanzando el Cyber Aladdin, aunque el verdadero jefe final llegó con el cambio de milenio. AMD lanza el Athlon y el Socket A, y Ali presentó su chip Ali Magic 1 con el Northbridge M1647, el cual llegó a finales del año 2000. Sobre el papel era una locura: proceso de fabricación de 220 nanómetros, FSB de 200 o 266 MHz, AGP4X, conectividad ATA 100 y soporte para memoria RAM DDR a 266, pero técnicamente fue un desastre. Su controlador de memoria y la BIOS tenían latencias tan espantosas que utilizar DDR en el Magic 1 le daba el mismo o peor rendimiento que utilizar
utilizar memorias SD-RAM viejas en un chipset de VIA, por lo que como estás esperando, las reviews lo destrozaron, diciendo que comprar un Magic 1 para aprovechar DDR era como darle la poción de máxima velocidad a un personaje sobrecargado de inventario. Fue un proyecto comercialmente fallido, y que por supuesto comenzó a generar problemas dentro de Ali, por lo que las pérdidas financieras obligaron a una separación estratégica. En el año 2003 fundaron un spin-off, Uli Electronics, Universal Laboratories Inc., la cual quedó a cargo por Alex Kuo. La matriz original quería aislar la tóxica división de PC para centrarse en la electrónica de consumo. Uli heredó todo el diseño de PC y contra todo pronóstico resucitó, y lograron recuperarse en la era de los AMD Athlon 64, Socket 754, 939 y 940. Sentaron las bases con el Uli M1689 para el Socket 754 y luego lanzaron los legendarios Uli M1695 y M1697, pero quien de verdad hizo famoso al M1695 fue ASRock, con placas que ofrecían ranuras AGP nativas y PCI Express al mismo tiempo sin cuellos de botella. Esto permitía actualizar tu CPU sin tirar una gráfica AGP. Los usuarios adoraron el M1695, pero donde Uli se coronó como el MVP fue con sus Southbridge, fabricados a 130 nanómetros, específicamente el Uli M1573 y su hermano mayor, el M1575. Este último chip lo tenía todo: un controlador SATA 2 a 3 GB por segundo nativos con soporte RAID 0, 1, 0+1 y 5 y un poderoso USB 2.0 infalible, audio HD e interfaz ID clásica. ATI Technologies, cuyos propios Southbridge sufrían de constantes bugs de USB, empezó a comprar masivamente el M1575 para su placa base. Los usuarios confirmaron que este chip de Uli salvó a las placas base de ATI de los pantallazos azules, pero justo en esta época ocurrió el desenchufe final de sus creadores, por lo que a finales del año 2005, Nvidia anunció la adquisición de Uli Electronics por $52 millones, compra que fue completada en el año 2006. Según la interpretación de múltiples analistas, Nvidia no solo compró a Uli por su tecnología, sino como una maniobra de asfixiar a ATI, porque al quedarse con su proveedor clave, Nvidia canceló los contratos futuros y cortó el suministro de Southbridge. Así que Uli fue borrado del código fuente, pero aún así muchos ingenieros de Uli fueron integrados a Nvidia, participando activamente en el desarrollo de los últimos y más estables chipset en Force, aportando su maestría en almacenamiento y USB. Pero si nos preguntamos, ¿qué pasó con la matriz Ali que se había separado de Uli años atrás? Pues mientras la división de PC era asimilada por el gigante verde, ellos se quedaron en su rincón operando de manera independiente. Y aquí viene la gran pregunta: ¿por qué Ali logró sobrevivir cuando otras empresas de chipset clásicas terminaron en la pantalla de Game Over? Simple. Al notar que el mercado de los ordenadores estaba total y absolutamente dominado por los monopolios de Intel y AMD, Ali abandonó por completo el desarrollo de chipset para PC. En su lugar, enfocaron todos sus puntos de experiencia en el desarrollo de SoCs, o System on a Chips. De hecho, durante la década de los años 2000, tuvieron un éxito masivo en un mercado que todos recordamos con nostalgia: los reproductores MP3 baratos. Así que si tuviste uno de esos MP3 genéricos con forma de memoria USB que usaban pilas AAA, es casi seguro que el cerebro interno que procesaba el audio era un SoC de Ali, como el popular chip M5661. También inundaron el mercado fabricando controladores ultrabaratos para las primeras webcam USBs genéricas, utilizando la serie M5602 y M5603. Pero el verdadero resurgir llegó en el año 2012. El gigante de los semiconductores MediaTek vio el potencial de Ali y compró una gran participación en la compañía. MediaTek se convirtió en uno de sus mayores accionistas, inyectando un capital masivo y recursos tecnológicos para dominar juntos el mercado de los decodificadores de televisión. Pero al día de hoy Ali Corporation no está muerta. Sigue existiendo y se mantiene en el mismo modelo fabless de sus orígenes. Siguen siendo los arquitectos que escriben código fuente del hardware, enviando sus diseños a fundiciones externas como TSMC para que fabriquen físicamente el silicio. Su hardware continúa presente en millones de dispositivos, siendo el cerebro detrás de decodificadores de televisión digital, proyectores inteligentes, sistemas de audio, reproductores multimedia y toda clase de electrodomésticos para el hogar. Al final del día, la historia de Ali Corporation es mucho más que la crónica de una compañía que fue expulsada del mercado del PC entusiasta, porque es el reflejo de lo implacable y vertiginosa que puede llegar a ser la industria del hardware, porque Ali fue ese aliado invisible que estuvo ahí cuando la comunidad más lo necesitaba. Fueron los arquitectos que construyeron el soporte vital del Super Socket 7, cuando Intel decidió darle la espalda incluso a este formato, permitiendo a toda una generación de usuarios exprimir el máximo de sus equipos sin tener que cambiar de plataforma. Es cierto que nos entregaron joyas tecnológicas
incomprendidas y hasta diseños adelantados a su tiempo, como las brillantes arquitecturas duales de Uli que nos permitieron sobrevivir a la dolorosa y costosa transición hacia el PCI Express. Es cierto que cometieron errores garrafales que no podemos ignorar. El Magic 1 fue un desastre técnico, un enorme cuello de botella en forma de latencias que casi los entierra vivos, pero incluso en sus momentos más oscuros tuvieron el ingenio y la perseverancia para crear Southbridge tan estables y perfectos que hasta su mayor rival dependía de ellos para no colapsar. También es cierto que su legado no está exhibido en un museo glorioso de microprocesadores, ni cuenta con el fanatismo que arrastran otras marcas. Su legado está exhibido directamente en el ADN de las placas base modernas. Está en la mente de los ingenieros de Uli que terminaron perfeccionando los chipsets más exitosos de Nvidia. Y sobre todo está en los millones de dispositivos silenciosos que hoy hacen funcionar nuestra vida cotidiana. Desde el decodificador de televisión en tu sala hasta el cerebro de un proyector inteligente, Ali Corporation nunca desapareció, simplemente fue asimilada, convirtiéndose en el código base silencioso y eterno de la mismísima era tecnológica que nos rodea. Y con mucha felicidad quiero presentarles a los miembros del canal. Y con nosotros está Kenpo the Turtle, NBCD95, Pablo Yesid, Adri Cirosu, Alonso 14, Damnation, Diez Valar 1 y no podemos olvidar a Juan Manuel Rojas Hernández. Les mando un gran saludo y un fuerte abrazo. Muchas gracias por apoyar el canal. Y si te gustaría saber de algún tema en especial de algún procesador, puedes hacérmelo saber igual en la caja de comentarios. Estoy pensando en abrir un apartado de encuestas donde ustedes mismos elijan el próximo tema del video. Así que si estás escuchando esto, estate atento a las encuestas, porque estaré dejando 3 opciones para el próximo video en la próxima encuesta del canal. Te invito a darle like al Hyper y a suscribirte. También a seguirme en mis redes sociales, las cuales estarás viendo en pantalla. Y si quieres apoyarme con un super, claro que puedes hacerlo. Te dejo en pantalla cómo hacerlo. Así que yo soy Alan, el gamer desempleado, y nos veremos en el próximo capítulo.